Corría el año 1945. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que envolvió al mundo en llamas y furia, finalmente había terminado. Las potencias aliadas, lideradas por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, salieron victoriosas sobre la amenaza del eje. Sin embargo, entre las ruinas de la guerra, surgía una nueva lucha, una que enfrentaría a antiguos aliados entre sí en una confrontación de décadas, la Guerra Fría. Estados Unidos, bajo la presidencia de Harry S. Truman, emergió de la guerra como una superpotencia mundial, con una economía floreciente y un poderío militar sin igual. La Unión Soviética, liderada por el enigmático Joseph Stalin, había sufrido pérdidas inimaginables, pero emergió con sus propias ambiciones de dominio, buscando extender su ideología comunista por Europa del Este y más allá. Europa, antaño epicentro del poder global, yacía en ruinas, con sus ciudades destruidas y sus economías devastadas. Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno receloso de las intenciones del otro, comenzaron a forjar esferas de influencia, dividiendo el continente con un telón de acero que se convertiría en un símbolo característico de la Guerra Fría. El escenario estaba preparado para un choque de ideologías, una batalla entre dos superpotencias con visiones muy diferentes para el futuro del mundo. El capitalismo y la democracia, defendidos por Estados Unidos, contrastaban marcadamente con el comunismo y el autoritarismo de la Unión Soviética. Esta división ideológica alimentaría la Guerra Fría, moldeando el panorama político, económico y cultural durante las décadas siguientes. A medida que el polvo se asentaba tras la Segunda Guerra Mundial, la cruda realidad de una Europa dividida se hizo patente. Winston Churchill, el primer ministro británico que unió a su nación contra la Alemania nazi, pronunció un escalofriante discurso en Fulton, Missouri, en 1946. Advirtió sobre un telón de acero que descendía sobre Europa, separando el este, dominado por la Unión Soviética, del oeste, alineado con Estados Unidos. Las palabras de Churchill no eran mera retórica. Por toda Europa del Este, los gobiernos comunistas, respaldados por los soviéticos, se estaban afianzando, reprimiendo la disidencia y consolidando su poder. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, una a una, estas naciones cayeron bajo el control de Moscú y sus esperanzas de autodeterminación se desvanecieron. La división de Alemania, antaño el corazón del Tercer Reich, se convirtió en un microcosmos de la lucha más amplia de la Guerra Fría. Berlín, la antigua capital, se encontraba en el corazón de la Alemania Oriental controlada por los soviéticos, una ciudad dividida, al igual que el mundo. Estados Unidos, comprometido con la contención de la expansión del comunismo, respondió con una política conocida como contención. Esta estrategia, articulada por el diplomático George Kennan, tenía como objetivo prevenir la expansión de la influencia soviética mediante una combinación de diplomacia, ayuda económica y fuerza militar. La Guerra Fría había comenzado. Aunque las dos superpotencias nunca se enfrentaron directamente en un campo de batalla, una guerra de las sombras se libraba bajo la superficie, llevada a cabo por espías, saboteadores y agentes secretos. El espionaje se convirtió en un frente crucial en la Guerra Fría, ya que ambos bandos buscaban robar los secretos del otro, socavar sus operaciones y obtener ventaja. La CIA, la agencia de inteligencia recién formada de Estados Unidos, y la KGB, el formidable aparato de seguridad de la Unión Soviética, se vieron envueltas en un juego mortal del gato y el ratón. Los agentes operaban en las sombras, reclutando informantes, descifrando códigos y llevando a cabo operaciones encubiertas. Sus acciones a menudo estaban envueltas en secreto y negación. Uno de los casos de espionaje más famosos de la Guerra Fría involucró a Julius y Ethel Rosenberg, una pareja estadounidense acusada de pasar secretos atómicos a la Unión Soviética.
Su juicio y ejecución en 1953 causaron una gran conmoción en Estados Unidos, destacando los peligros reales de la infiltración comunista. Desde las bulliciosas calles de Berlín hasta los callejones de Viena, la guerra de las sombras se desarrollaba, un recordatorio constante de que bajo la apariencia de normalidad se estaba llevando a cabo un juego peligroso. La confianza era un lujo que pocos podían permitirse en esta era de sospecha e intriga. El amanecer de la era atómica proyectó una larga sombra sobre la Guerra Fría, alterando fundamentalmente la naturaleza de la guerra y el equilibrio de poder. Las horribles imágenes de Hiroshima y Nagasaki, ciudades destruidas por bombas atómicas en 1945, sirvieron como un crudo recordatorio del potencial destructivo de esta nueva tecnología. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se embarcaron en una frenética carrera armamentística, buscando cada uno desarrollar armas más poderosas y destructivas. La bomba de hidrógeno, 1000 veces más potente que las bombas lanzadas sobre Japón, se convirtió en el símbolo máximo de la paranoia de la Guerra Fría. El concepto de destrucción mutua asegurada, MAD, por sus siglas en inglés, surgió como un elemento disuasorio aterrador. La lógica era escalofriante. Si uno de los dos bandos lanzaba un ataque nuclear, el otro tomaría represalias de la misma manera, asegurando la aniquilación de ambos. El mundo contuvo la respiración, consciente de que un solo error de cálculo o un acto de agresión podría desencadenar consecuencias inimaginables. La carrera de armas nucleares se convirtió en una característica definitoria de la Guerra Fría, alimentando una atmósfera de miedo e incertidumbre. Los gobiernos construyeron refugios antiaéreos, realizaron simulacros de agacharse y cubrirse en las escuelas y vivieron con la amenaza constante de la aniquilación nuclear. Nunca antes se había jugado tanto. En octubre de 1962, el mundo estuvo al borde de la aniquilación nuclear. La Unión Soviética, en secreto, había instalado misiles nucleares en Cuba, a tan solo 145 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Esta audaz maniobra llevó la Guerra Fría a un punto crítico. El presidente John F. Kennedy reaccionó con rapidez, anunciando un bloqueo naval para impedir que los soviéticos siguieran enviando misiles a la isla. La tensión era palpable mientras el mundo observaba, conteniendo la respiración. Durante 13 angustiosos días, las dos superpotencias se enzarzaron en un juego de altísimo riesgo, conscientes de que un solo paso en falso podría desencadenar consecuencias catastróficas. El 27 de octubre de 1962, la situación se agravó aún más cuando derribaron un avión espía estadounidense, un U-2, sobre Cuba. El mundo estaba al borde de una guerra nuclear a gran escala. Sin embargo, tras una negociación secreta, se llegó a una solución. La Unión Soviética accedió a desmantelar sus misiles en Cuba a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir la isla y, de forma secreta, de retirar los misiles estadounidenses de Turquía. Esta crisis propició el establecimiento de una línea de comunicación directa entre Washington y Moscú, conocida como el teléfono rojo, para evitar situaciones tan peligrosas en el futuro. La crisis de los misiles en Cuba se mantiene como uno de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría, un recordatorio de lo cerca que estuvo la humanidad de un apocalipsis nuclear. Tras la crisis de los misiles en Cuba, la Guerra Fría entró en una fase nueva, más sombría, una guerra que no se libraba en campos de batalla, sino en callejones oscuros y rincones ocultos del mundo, donde espías y agentes secretos libraban una batalla silenciosa por la supremacía. El KGB contra la CIA, espías, traiciones y operaciones encubiertas. Estos dos titanes del espionaje se enfrentaron en un implacable juego del gato y el ratón, cada uno intentando ser más astuto que el otro. Las apuestas eran altas y los riesgos aún mayores. Por un lado, el KGB
la formidable agencia de inteligencia de la Unión Soviética, conocida por su despiadada eficiencia y su sofisticada red de espías. Por otro lado, la CIA, la organización secreta de Estados Unidos, decidida a proteger a su nación de la amenaza comunista. Las infiltraciones eran comunes. Agentes dobles como Aldrich Ames y Robert Hansen, que traicionaron a su país por dinero o ideología, se volvieron infames. Sus acciones llevaron a la muerte de innumerables agentes y a la revelación de secretos cruciales. Los asesinatos eran otra herramienta oscura en su arsenal. Las misteriosas muertes de líderes extranjeros y disidentes a menudo llevaban las marcas de operaciones encubiertas. La pregunta persistente: ¿fueron causas naturales o la obra de asesinos expertos? A pesar del secretismo, algunas operaciones se volvieron legendarias. La Operación Mangosta, dirigida a desestabilizar Cuba, y la Operación Ryan del KGB, que buscaba predecir un ataque nuclear sorpresa por parte de Estados Unidos, demostraron hasta dónde llegarían estas agencias. Estas batallas encubiertas se libraron en las sombras, pero sus impactos se sintieron a lo largo y ancho. La confianza era un bien escaso y la traición una amenaza constante. Al mirar hacia atrás a esta era del espionaje, recordamos los extremos extraordinarios a los que ambos bandos llegaron para obtener ventaja. El mundo de capa y espada de los espías y agentes secretos sigue siendo uno de los capítulos más cautivadores de la Guerra Fría. A medida que los juegos de espionaje continuaban, una competición nueva y aún más peligrosa se estaba desarrollando. El mundo estaba al borde del abismo, atrapado en la agonía de una carrera armamentística que amenazaba la esencia misma de la existencia humana. Esta era la era del Proyecto Manhattan 2.0, donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se embarcaron en un viaje sin precedentes para acumular arsenales de armas nucleares. Lo que estaba en juego era más alto que nunca. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, o DMA, se convirtió en la sombría realidad con la que vivían ambas superpotencias. La teoría era simple pero aterradora. Si cualquiera de las dos partes lanzaba un ataque nuclear, la otra tomaría represalias con igual o mayor fuerza, asegurando la aniquilación total de ambas. La carrera por desarrollar y desplegar miles de ojivas nucleares fue implacable. Submarinos, bombarderos y misiles balísticos intercontinentales, o misiles intercontinentales, se convirtieron en los nuevos iconos de poder. Cada bando mostraba su poderío en un juego mortal de superación, con el destino del mundo pendiendo de un hilo. En Estados Unidos, el desarrollo de la bomba de hidrógeno marcó una escalada significativa. Esta arma, mucho más poderosa que las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, representó un salto cuántico en la capacidad destructiva. La Unión Soviética, sin quedarse atrás, rápidamente siguió su ejemplo, detonando su propia bomba de hidrógeno y señalando su determinación de mantener el ritmo. La crisis de los misiles en Cuba ya había demostrado lo cerca que el mundo podía estar de una catástrofe nuclear. Sin embargo, a pesar de este roce con el apocalipsis, la carrera armamentística continuó sin cesar. La lógica de la DMA dictaba que más armas significaban más seguridad, una paradoja que solo profundizaba la sensación de fatalidad inminente. Científicos, políticos y estrategas militares lidiaron con las implicaciones éticas y prácticas de esta nueva realidad. ¿Podría haber alguna vez un ganador en una guerra nuclear? ¿O la verdadera victoria se encontraría en evitar tal conflicto por completo? Mientras el mundo observaba, las superpotencias continuaron acumulando sus dispositivos del día del juicio final. Cada nuevo desarrollo empujaba a la humanidad más cerca del precipicio. La sombra del hongo atómico se cernía grande, un recordatorio constante de la frágil paz que pendía de un hilo. En este juego de alto riesgo no había respuestas fáciles, solo la aleccionadora comprensión de que en la búsqueda del poder definitivo,
La mayor amenaza podría provenir del interior. Mientras el mundo se tambaleaba al borde de la aniquilación nuclear, otra carrera se estaba desarrollando mucho más arriba, por encima de la Tierra. Esta no era una carrera por el dominio a través de la destrucción, sino por la supremacía en la última frontera, el espacio. La carrera espacial, como llegó a conocerse, fue un nuevo escenario en la Guerra Fría, impulsando tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética a ampliar los límites de la capacidad e imaginación humanas. Todo comenzó el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial del mundo. La pequeña esfera que emitía pitidos desató una tormenta de miedo y asombro en todo el planeta. Por primera vez, la humanidad había puesto un objeto fabricado por el hombre en órbita, y fueron los soviéticos quienes tomaron la delantera. Este logro resonó profundamente en los centros de poder en Washington, D.C., provocando una respuesta urgente por parte de Estados Unidos. La respuesta estadounidense llegó rápidamente con la creación de la NASA en 1958. La agencia espacial recién formada tenía el encargo de alcanzar y superar las capacidades espaciales soviéticas. Lo que estaba en juego no era solo tecnológico, sino ideológico. Cada bando buscaba demostrar la superioridad de su sistema político y económico a través de la conquista del espacio. La carrera espacial fue testigo de una serie de hitos innovadores. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, orbitando la Tierra y consolidando la destreza soviética. Pero Estados Unidos no se quedó atrás. El presidente John F. Kennedy declaró con valentía que Estados Unidos llevaría a un hombre a la Luna antes del final de la década, un desafío que galvanizó a la nación. El programa Apolo nació de esta ambición, culminando en la histórica misión Apolo 11. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la superficie lunar, un momento que fue retransmitido en directo a un mundo atónito. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, resonaron las palabras de Armstrong, simbolizando no solo una victoria para Estados Unidos, sino un logro monumental para toda la humanidad. Si bien la carrera espacial estuvo impulsada por las rivalidades de la Guerra Fría, también trajo consigo una cooperación e innovación sin precedentes. Las tecnologías desarrolladas para la exploración espacial encontraron aplicaciones en la Tierra, desde las comunicaciones por satélite hasta los avances médicos. El sueño de los viajes espaciales inspiró a generaciones, demostrando que incluso en medio de las tensiones de la Guerra Fría, la humanidad podía alcanzar las estrellas. Al mirar atrás a esta era, vemos un testimonio de lo que se puede lograr cuando las naciones se esfuerzan por superarse unas a otras, no a través del conflicto, sino a través de la creatividad y el coraje. La carrera espacial puede haber nacido de la competencia, pero finalmente nos unió en una búsqueda común para explorar el cosmos. Así como la carrera espacial mostró la cima de los logros humanos, otro símbolo de la Guerra Fría nos mostró la profunda división humana, el Muro de Berlín. Construido en 1961, esta barrera de hormigón dividió física e ideológicamente Berlín Oriental y Occidental, convirtiéndose en una cruda representación del telón de acero que separaba Europa Oriental y Occidental. Primero, el muro de Berlín se extendía por más de 140 kilómetros, unas 87 millas, rodeando Berlín Occidental y aislándolo eficazmente de Alemania Oriental y el bloque del Este. Segundo, vigilado por torres de vigilancia, alambre de espino y guardias armados, el muro era un obstáculo formidable, diseñado para evitar que los alemanes orientales huyeran al oeste. Tercero, a pesar de los peligros, se estima que alrededor de 5.000 personas
Escaparon con éxito por encima, por debajo o a través del muro por diversos medios audaces, incluyendo túneles, globos aerostáticos e incluso tirolinas. Cuarto, trágicamente no todos los intentos tuvieron éxito. Se sabe que al menos 140 personas murieron tratando de cruzar el muro, convirtiéndolo en un sombrío símbolo del coste humano de la división. Quinto, el muro separó familias, amigos y comunidades durante 28 años, creando una sensación de aislamiento y desesperación para quienes quedaron atrapados en el lado oriental. Sexto, el muro de Berlín se convirtió en un lienzo para el arte protesta y el graffiti, con el lado occidental cubierto de mensajes coloridos y conmovedores que pedían libertad y unidad. Séptimo, el 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó, tras una serie de cambios políticos y presión pública. Este evento monumental no solo reunió a Berlín, sino que también marcó el comienzo del fin de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín fue un momento crucial en la historia que simbolizó el triunfo de la esperanza, la libertad y la unidad sobre la opresión y la división. Le recordó al mundo que incluso las barreras más imponentes podían ser derribadas por la voluntad colectiva de las personas. A medida que el muro se derrumbaba, allanó el camino para la reunificación de Alemania y la eventual disolución de la Unión Soviética, anunciando una nueva era de paz y cooperación. El muro de Berlín es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y un conmovedor recordatorio del coste de los conflictos. Su legado continúa inspirando a generaciones a luchar por un mundo donde los muros ya no nos dividan, sino donde los puentes nos unan. Mientras el muro de Berlín caía y el mundo celebraba el fin de una era de división, otro capítulo sombrío de la Guerra Fría empezaba a emerger. Un capítulo que involucraba experimentos secretos y proyectos clasificados que desdibujaban las líneas de la moral y la ética. En el apogeo de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética participaban en actividades clandestinas, impulsados por una búsqueda incesante de la supremacía. Entre estas actividades se encontraban experimentos que se adentraban en los rincones más oscuros de la ciencia y el comportamiento humano. Uno de los más conocidos fue el proyecto MK-Ultra. Dirigido por la CIA, el MK-Ultra tenía como objetivo explorar técnicas de control mental. Bajo la apariencia de investigación, sujetos sin saberlo fueron sometidos a una serie de procedimientos horribles, incluyendo la administración de drogas psicoactivas, hipnosis y privación sensorial. El objetivo era desarrollar métodos para manipular y controlar la cognición y el comportamiento humano. Las violaciones éticas del MK-Ultra dejaron una profunda huella en los afectados y plantearon serias dudas sobre los límites a los que los gobiernos estaban dispuestos a llegar en nombre de la seguridad nacional. Mientras tanto, al otro lado del telón de acero, la Unión Soviética no se quedaba atrás. Llevaban a cabo sus propios experimentos escalofriantes, incluyendo el desarrollo de armas biológicas. Instalaciones secretas trabajaban sin descanso para crear patógenos mortales que podrían utilizarse en caso de guerra. La posibilidad de consecuencias catastróficas era inminente, mientras la carrera por construir armas de destrucción masiva más avanzadas y letales continuaba sin cesar. Además de la guerra biológica y psicológica, ambas superpotencias participaron en una gran variedad de otros proyectos clasificados. Desde el desarrollo de tecnologías avanzadas de espionaje hasta la experimentación con el control del clima y la visión remota, la Guerra Fría fue una época de exploración científica sin precedentes y a menudo aterradora. Estos experimentos secretos muestran las medidas extremas que se tomaron durante un periodo de tensión e incertidumbre global. Sirven como un recordatorio inquietante de los límites éticos que se cruzaron en nombre del progreso y la seguridad. Al reflexionar sobre este capítulo oscuro,
recordamos la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la protección de los derechos humanos en la búsqueda del avance científico y tecnológico. El legado de estos experimentos continúa vigente a medida que documentos desclasificados y testimonios revelan el alcance total de su impacto. Son un testimonio de los peligros del poder sin control y la constante necesidad de vigilancia para salvaguardar los principios de la humanidad. En las sombras de la Guerra Fría, la búsqueda del conocimiento y el poder a menudo tuvo un coste tremendo. A medida que avanzamos, es crucial aprender de estas lecciones y asegurarnos de que la búsqueda del progreso nunca más sea a expensas de nuestra humanidad compartida. Mientras los experimentos secretos de la Guerra Fría proyectaban una larga sombra sobre la época, otro aspecto igualmente siniestro se desarrollaba entre bastidores. Estas fueron las guerras de las sombras, conflictos librados en la oscuridad, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban indirectamente a través de guerras subsidiarias y operaciones encubiertas. Mientras el mundo observaba los enfrentamientos abiertos entre las superpotencias, estas batallas ocultas dejaron una huella duradera en las naciones involucradas. Primero, dirijamos nuestra atención a Corea. La Guerra de Corea, que comenzó en 1950, fue uno de los primeros grandes conflictos de la Guerra Fría. Corea del Norte, con el apoyo de la Unión Soviética y China, lanzó una invasión a Corea del Sur, que contaba con el respaldo de Estados Unidos y otros aliados occidentales. La península de Corea se convirtió en un campo de batalla donde las superpotencias pusieron a prueba su poderío militar, lo que resultó en un devastador punto muerto que dejó al país dividido hasta nuestros días. A continuación, nos trasladamos a Vietnam. La Guerra de Vietnam fue quizás la más conocida de las guerras subsidiarias de la Guerra Fría. Estados Unidos apoyó al gobierno de Vietnam del Sur contra los comunistas de Vietnam del Norte, que contaban con el respaldo de la Unión Soviética y China. La guerra se convirtió en un conflicto brutal y prolongado, marcado por la guerra de guerrillas, bombardeos masivos y atrocidades generalizadas. La cantidad de vidas humanas perdidas y las divisiones políticas que causó en Estados Unidos dejaron profundas cicatrices que aún se sienten en la actualidad. Por último, veamos Afganistán. En 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para apoyar a su gobierno comunista contra los grupos insurgentes. Estados Unidos vio la oportunidad de debilitar a su rival y comenzó a proporcionar armas y ayuda financiera a los combatientes muyahidines. Esta operación encubierta, conocida como Operación Ciclón, convirtió a Afganistán en un atolladero para los soviéticos, contribuyendo a su eventual retirada y a la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de este conflicto perseguirían al mundo posteriormente de maneras inesperadas. Estas guerras de las sombras no se limitaron a Asia. En América Latina, el alcance de la Guerra Fría fue igualmente extenso. Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron a diversos grupos rebeldes y dictaduras, convirtiendo a países como Nicaragua, El Salvador y Chile en escenarios de lucha ideológica y militar. Estas intervenciones a menudo condujeron a guerras civiles, violaciones de derechos humanos e inestabilidad política que asolaron la región durante décadas. Las guerras de las sombras de la Guerra Fría fueron un testimonio de hasta dónde estaban dispuestas a llegar las dos superpotencias para extender su influencia e ideología. Dejaron un legado de destrucción, desplazamiento y conflictos duraderos. Al reflexionar sobre estas batallas ocultas, recordamos el coste humano de las ambiciones geopolíticas y la importancia de luchar por la paz y la diplomacia en un mundo todavía atormentado por los fantasmas de la Guerra Fría. Mientras las sombras de la Guerra Fría oscurecían la época, otro fenómeno igual de enigmático se desarrollaba en los cielos.
En este capítulo profundizaremos en la teoría de los ovnis y la Guerra Fría. ¿Se trataba estos avistamientos de simples tapaderas o eran evidencia de avances tecnológicos secretos? Durante los años 50 y 60, los informes de objetos voladores no identificados, o ovnis, aumentaron en todo el mundo. Mientras el público especulaba sobre visitantes extraterrestres, a menudo entraba en juego una explicación más terrenal. Muchos de estos avistamientos de ovnis coincidieron con las pruebas de aviones militares avanzados y tecnologías secretas desarrolladas tanto por Estados Unidos como por la Unión Soviética. Un ejemplo notable es el avión espía U-2. Desarrollado por Estados Unidos, este avión de reconocimiento de gran altitud volaba a alturas mucho mayores que las de los aviones convencionales, lo que provocó numerosos informes de ovnis. El secretismo que rodeaba el programa U-2 impedía al gobierno explicar abiertamente estos avistamientos, lo que alimentaba las especulaciones y las teorías de la conspiración. Del mismo modo, el desarrollo de la tecnología furtiva y de aviones experimentales como el A-12 Oxcart y, más tarde, el SR-71 Blackbird, a menudo generaba avistamientos misteriosos. Estos aviones estaban diseñados para evitar ser detectados por el radar y, debido a sus formas y capacidades inusuales, se convertían en los principales candidatos para los informes de ovnis. Por parte soviética, el desarrollo de tecnología de misiles avanzada y aviones experimentales también contribuyó al fenómeno ovni. El secretismo y la paranoia de la Guerra Fría significaban que ambas superpotencias se apresuraban a descartar cualquier avistamiento inusual como simple producto de la imaginación o fenómenos naturales, lo que aumentaba aún más el misterio. La Guerra Fría fue una época de intensa rivalidad científica y tecnológica. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban ampliando los límites de lo posible, lo que condujo a rápidos avances en las tecnologías aeroespaciales y de defensa. Sin embargo, la necesidad de mantener el secreto a menudo provocaba que estos avances se malinterpretaran como sucesos de otro mundo. Además de los aviones experimentales, la era de la Guerra Fría presenció el lanzamiento de numerosos satélites y misiones espaciales. El advenimiento de la exploración espacial introdujo objetos nuevos y desconocidos en el cielo nocturno, lo que a menudo condujo a identificaciones erróneas y alimentó aún más la locura de los ovnis. Si bien la idea de visitantes extraterrestres sigue siendo un misterio tentador, la realidad es que muchos avistamientos de ovnis durante la Guerra Fría probablemente fueron el resultado de proyectos militares secretos y pruebas de tecnología avanzada. Estas tapaderas eran necesarias para mantener la ventaja estratégica y proteger la seguridad nacional, pero también contribuyeron a una cultura de sospecha e intriga que persiste hasta nuestros días. Al reflexionar sobre el fenómeno ovni de la Guerra Fría, recordamos hasta dónde llegan las naciones para proteger sus secretos y avanzar en su destreza tecnológica. El legado de estos avistamientos continúa cautivando la imaginación, desdibujando las líneas entre la realidad y la especulación. Ya sean tapaderas o tecnología secreta, los ovnis de la era de la Guerra Fría siguen siendo un capítulo fascinante en la historia de la innovación humana y la búsqueda del dominio en un mundo dividido. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, el fantasma de la aniquilación nuclear se cernía sobre las superpotencias mundiales. Para prepararse para lo impensable, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética construyeron elaborados búnkeres subterráneos para proteger a sus líderes y asegurar la continuidad del gobierno en caso de un ataque nuclear. Una de las más conocidas de estas fortalezas ocultas es el complejo de Cheyenne Mountain, situado en las profundidades de las montañas rocosas de Colorado. Esta enorme instalación subterránea fue diseñada para resistir un ataque nuclear directo, albergando operaciones militares cruciales y sistemas de comunicación.
se convirtió en el centro neurálgico del NORAD, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, encargado de monitorizar y defenderse de posibles ataques de misiles soviéticos. El complejo está protegido por puertas blindadas de 25 toneladas y sus cámaras están conectadas por una red de túneles excavados en granito sólido. En su interior cuenta con su propia planta de energía, suministro de agua y sistemas de filtración de aire, lo que le permite funcionar de forma autónoma durante largos periodos. Cheyenne Mountain era más que un búnker. Era un símbolo de la resistencia y la preparación estadounidense durante la Guerra Fría. Al otro lado del telón de acero, la Unión Soviética desarrolló su propia red de refugios subterráneos. Uno de los más secretos y extensos es la ciudad subterránea de Moscú, también conocida como Ramenki 43. Se cree que este vasto complejo es capaz de albergar a miles de personas, incluyendo altos cargos del gobierno, personal militar y sus familias. Se dice que Ramenki 43 está conectado al Kremlin y a otros edificios gubernamentales clave por una serie de túneles subterráneos y líneas de metro, lo que garantiza una evacuación rápida y una comunicación segura en momentos de crisis. La instalación está equipada con viviendas, centros de mando y almacenamiento de suministros diseñados para mantener a sus habitantes durante meses o incluso años en caso de una guerra nuclear. Estos búnkeres subterráneos no eran solo estructuras físicas, eran baluartes psicológicos contra el miedo generalizado a un conflicto nuclear. Representaban los extremos a los que llegarían las naciones para proteger a sus líderes y mantener una apariencia de control en medio del caos de una posible aniquilación. Hoy en día, muchos de estos búnkeres se han convertido en reliquias de una era pasada y sus secretos se han ido revelando gradualmente al público. Sin embargo, siguen siendo un crudo recordatorio de la intensa paranoia y preparación que definió la Guerra Fría. La existencia de estas fortalezas ocultas subraya la amenaza siempre presente de una guerra nuclear que moldeó las políticas y estrategias de ambas superpotencias. Al explorar estas fortalezas subterráneas, comprendemos mejor hasta dónde llegará la humanidad para asegurar su supervivencia frente a las amenazas existenciales. El legado de estos búnkeres sigue resonando a través de la historia, un testimonio de la lucha continua por la seguridad y el dominio en un mundo dividido. Al dejar atrás la época de los búnkeres subterráneos y la paranoia nuclear, cabe preguntarse si el fantasma de una nueva Guerra Fría se cierne una vez más sobre el escenario mundial. Hoy en día, el panorama geopolítico está plagado de crecientes tensiones entre tres grandes potencias: Rusia, China y Estados Unidos. En los últimos años, hemos sido testigos de un resurgir de la rivalidad que recuerda a la época de la Guerra Fría. Las acciones de Rusia en Ucrania y su interferencia en las democracias occidentales han reavivado el temor a una renovada confrontación entre Oriente y Occidente. Mientras tanto, la rápida expansión económica y militar de China la ha posicionado como un rival formidable para el dominio global de Estados Unidos. El mar de la China Meridional, Taiwán y el ciberespacio se han convertido en las nuevas líneas del frente en esta lucha de poder moderna. La acumulación militar, las sanciones económicas y los ciberataques han reemplazado la amenaza nuclear abierta, pero la tensión subyacente sigue siendo inquietantemente similar. La tecnología, que una vez prometió la unidad global, ahora sirve como campo de batalla para el espionaje y la influencia. Desde las redes 5G hasta la inteligencia artificial, la carrera por la supremacía tecnológica se intensifica y cada nación busca obtener una ventaja sobre las demás. Hay mucho en juego, y el mundo observa con gran expectación cómo estas superpotencias navegan por una compleja red de alianzas, guerras comerciales y enfrentamientos diplomáticos. Estamos al borde de una nueva Guerra Fría,
¿O pueden la diplomacia y la cooperación prevalecer para evitar que la historia se repita? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: las lecciones del pasado deben guiar nuestras acciones en el presente. La Guerra Fría puede haber terminado, pero su legado continúa moldeando el mundo en el que vivimos. A medida que avanzamos, comprender el delicado equilibrio de poder y la importancia del diálogo es crucial para mantener la estabilidad global. La sombra de la Guerra Fría aún persiste, recordándonos la frágil paz que debemos esforzarnos por proteger. El futuro aún no está escrito, y depende de nosotros asegurarnos de que sea un futuro definido por la colaboración en lugar del conflicto.